¿Qué tal? Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Ricardo y esta semana es la de los derechos humanos y violencia, por lo que explicaremos el tema de la violencia y política. Ok, continuando con la primera diapositiva. Según la OMS, la violencia es el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona, un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas posibilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Entonces, desde este punto de vista, vemos que la violencia no puede afectar solamente a una persona, sino que puede ser a una, varias o de plano un grupo grande de personas. Entonces, tenemos aquí posibilidades de la violencia. Puede llegar desde lesiones hasta la muerte. Es decir, podemos tener consecuencias graves al momento de violentar a alguien o a alguna persona o un grupo. Tenemos también los daños psicológicos, es decir, la violencia no únicamente es física, sino también que las palabras, los apodos, por ejemplo, podrían ser otro indicio de que estamos violentando a una persona, así como trastornos del desarrollo o privaciones, es decir, que una persona deje de hacer algo por el hecho de ser violentado. Ahora vamos a hablar sobre los tipos de la violencia, ya más específicamente en la política. Como por ejemplo tenemos la violencia física, psicológica o emocional, sexual, económica o patrimonial contra la mujer de género debido a la orientación sexual y claramente en el trabajo. Entonces con esto podemos ver que la violencia política engloba muchos otros tipos de violencia. Ahora hablaremos sobre qué es la política exactamente. Esta es una actividad orientada en forma ideológica a la toma de decisiones de un grupo para alcanzar ciertos objetivos. También puede definirse como una manera de ejercer el poder con la intervención de resolver o minimizar el choque entre los intereses encontrados que se producen dentro de una comunidad. Y con las imágenes que tenemos en la próxima diapositiva, vamos a ejemplificar esto. En esta primera imagen podemos ver dos personas aquí y frente a ellos un grupo más grande de personas. Es decir, la política va a estar representada por una o unos pocos, las cuales van a representar a las demás personas. Es decir, la voz y voto de todos ellos la van a representar únicamente ellos dos. Y esto es a lo que nos referimos cuando chocan las ideas políticas. Porque grupos de unos pocos son los que tienen que debatir entre sus ideales para saber qué es lo que más les conviene, en este caso para una comunidad o una sociedad. Y aquí podemos ver lo mismo. En la política se debate, se presentan argumentos, entre otros. Aquí en esta imagen tenemos el ejemplo de que dos personas se han puesto de acuerdo para llegar a un acuerdo político. Ahora sí, entrando directamente en el tema de los tipos de violencia en la política, hablaremos sobre la violencia física, porque claro que en la política también hay violencia física. Esta es cuando se hacen acciones, comportamientos u omisiones que amenazan o lesionan la integridad física de una persona. Podemos poner el ejemplo de, por ejemplo, en meetings de gobierno, podemos ver cómo a veces algunos políticos o algunas personas que así pues representen a otro grupo, pueden llegar a tener conflictos de manera física, es decir, no solo verbalmente, sino que mediante el medio físico, como aquí lo mencionan, amenazan o lesionan la integridad física. Entonces aquí es cuando vemos que cuando en la política todos estos comportamientos suben de nivel, estos choques entre ideas empiezan a ser más grandes, que empieza a haber un enojo. Y por lo tanto se representa en forma de violencia física. Tenemos la violencia psicológica o emocional. Esta es aquella cuya acción u omisión directa, cuyo propósito sea controlar o degradar las acciones, comportamientos, creencias y decisiones de otras personas por medio de la intimidación, manipulación, amenaza directa o indirecta, humillación, etc.
y por lo tanto, estas van a afectar el desarrollo integral y las posibilidades de la persona. Esto podemos verlo representado, esto es un poco más relacionado a la violencia hacia las mujeres. Un ejemplo puede ser cuando en la política un órgano más alto le dice a una mujer, tú no puedes porque eres mujer. O, por ejemplo, no tienes las ideas o las opiniones correctas para poder participar en esta parte solo por ser mujer. Entonces aquí estamos viendo la violencia. Están denigrando a la persona únicamente por ser del sexo femenino, mediante la intimidación, para que ésta posteriormente afecte el desarrollo integral de la persona. Puede ser que se lo crea y de verdad piensa que, por ejemplo, no sirve para la política, cuando no es de esta forma. Únicamente están incentivando el odio hacia las mujeres únicamente por ser mujeres. Y aquí es donde entra la violencia psicológica o emocional. Tenemos la violencia económica. Estos son ataques por grupos más grandes motivados por el afán de lucro económico, es decir, hacer dinero, las cuales trastornan las actividades económicas, les niegan el acceso a servicios esenciales o a crear división económica y fragmentación. De nuevo lo vemos muy relacionado hacia las mujeres. Por ser mujer, tú debes de tener un sueldo más bajo que el de los demás. Únicamente por esto. No importa que tus capacidades sean iguales o incluso mayores. Por el hecho de ser mujer, tu sueldo va a ser menor. A esto le encontramos una anomalía muy grande, puesto que las posibilidades son las mismas o superiores, por lo que debería estar ganando lo mismo, o claro, debería estar ganando más. Y aquí es donde se encuentra la violencia económica en la política. Aquí el tema principal, casi, es la violencia contra la mujer. Este es todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, tanto en la vida pública como en la privada. Es decir, únicamente por ser mujer se les denigra, se les ve como seres inferiores cuando todos estamos de acuerdo que esto no es de esta forma y no debe de ser de esa forma, puesto que esto está violentando los derechos humanos de la mujer. Ahora tenemos la violencia debido a la orientación sexual. Esta es la discriminación para el ejercicio de los derechos como la negación del empleo, oportunidades educativas, acoso, injerencias de privacidad, agresiones sexuales, malos tratos, discriminación y exclusión. Es decir, exclusión a una persona simplemente por tener una preferencia sexual distinta a la de la mayoría. Un ejemplo, llegas a un trabajo y quieres pedirlo, obviamente, pero por ser homosexual o por ser bisexual o simplemente por no ser como el estándar heterosexual, te están denigrando por esto. Te, te pueden negar las oportunidades, bueno, aquí como lo mencionan, las educativas, las laborales, por lo que estamos nuevamente violentando a los derechos humanos. Ahora tenemos la violencia en el trabajo, que pareciera ser como la más común dentro de la política, puesto que esto es una secuencia de actuaciones hostiles, degradantes o intimidatorias, con el objetivo de romper sus redes de comunicación en el medio y aislar a la persona de su ambiente para reforzar su posición de dominio jurídico y social, sin pensar en las consecuencias para la salud física o psicológica. Esto podemos verlo muy ejemplificado en cualquier tipo de trabajo, cuando el claro ejemplo que todos hemos escuchado, cuando el jefe quiere hartar al trabajador solamente para que le pida la renuncia. Es su único objetivo. Y en esto puede darle una baja a su sueldo, darle más trabajo a las demás personas, denigrarlo, únicamente con el fin de cansarlo para que desierte del trabajo. Sí, claramente, como aquí lo menciona, sin pensar en las consecuencias. En este caso serían un poco más psicológicas que físicas. Ok, ahora tenemos una ley general de víctimas. Terminando con el tema de los tipos de violencia en la política,
pasamos con una de las leyes más importantes en caso de que esto sea violentado. Esta dice de reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de las violaciones a los derechos humanos. Existe la obligación de reparar el daño por la persona o comisión que lo haya cometido, hasta que exista una sentencia judicial que determine que esta persona es responsable de la conducta ilícita. Es decir, la persona violentadora, una vez que todo esto haya sido denunciado, tiene la obligación de reponerle a la persona de alguna forma todo lo que ha cometido, ya sea económicamente, psicológicamente o físicamente. Esto, si no lo hace, puede existir una sentencia en la cual, como se menciona, determine si una persona es responsable de la conducta ilícita. ¿Y esto hasta dónde puede llegar? Esto generalmente puede llegar hasta prisión, por lo que nuevamente vemos que las consecuencias de los actos al violentar a una persona no se midieron correctamente en el momento en el que lo hicieron. Ahora hablaremos acerca de los derechos de las víctimas. Estas tienen derecho a ser tratadas sin discriminación. Es decir, una vez que la persona llega a denunciar, no se le tiene que juzgar ni por la forma de que va vestida, ni por su etnia, por su color de piel, por su preferencia sexual, por su género, claramente. Tienen que ser tratadas de una forma plural. Estas tienen que ser atendidas y protegidas de manera oportuna, efectiva y gratuita por el personal especializado. Es decir, tienes derecho a que una persona que sepa de este tema te atienda para que de una manera efectiva pueda ayudarte a resolver este problema. Otro es que se le otorguen órdenes de protección, así como las medidas cautelares y de otra naturaleza necesarias para evitar que el daño sea irreparable. Es decir, las autoridades tienen que otorgarle a la persona violentada una protección para que esto no vuelva a pasar. Esto puede ir desde darle un nuevo trabajo, hablar entre las dos personas, entre el violentador y el violentado para que se llegue a un acuerdo, o incluso en las situaciones más fuertes, por así decirlo, se pueden otorgar órdenes de restricción en las cuales esas dos personas no pueden estar cerca y como anteriormente lo habíamos mencionado, se le puede otorgar prisión al violentador. Esto con el fin de que el daño sea irreparable. Esto quiere decir que la persona que sea violentada no siga en este proceso y pueda tener oportunidades nuevas fuera del lugar donde haya sido violentada previamente. Esta tiene que ser informada del avance de las actuaciones tomadas para su protección, es decir, tiene derecho a la información y no a que ésta se le haya sido ocultada por parte de las autoridades. Debe de saber el proceso de lo que está pasando con su violentador. Además que se le brinda atención médica y psicológica gratuita, integral y expedita. Esto se refiere a que debe de recibir la debida atención tanto por parte de psicólogos, en caso de que haya sido una violencia principalmente emocional, atención médica en caso de que haya sido una violencia física. Por la que aquí nuevamente podemos ver la forma en la que los tipos de violencia pueden afectar a una persona, que pueden ser demasiados puntos. Tiene derecho a acceder a los mecanismos de justicia disponibles para determinar las responsabilidades correspondientes y que en su caso se investigue bajo el estándar de la debida diligencia. Es decir, de acuerdo a su caso se le debe disponer de una forma para que éste sea investigado y para que se le haga justicia ante los hechos que le han ocurrido a la persona violentada. Y de eso tenemos que resaltar una nota muy importante. Cabe mencionar que para iniciar con el proceso de la denuncia no se requieren pruebas con anterioridad. Es decir, la víctima no tiene que presentar pruebas de primer momento para depositar confianza en la misma. Esto quiere decir que si tú llegas a denunciar, por ejemplo, no se tienen que pedir pruebas con anterioridad. Las autoridades tienen que creerte para poder tomar acción en el asunto. Y ya posteriormente, a menos de que se realice un proceso jurídico, esta parte va a tener que ser requerida. Las pruebas van a tener que ser presentadas. Pero no es hasta este punto donde las autoridades tienen que de verdad depositar confianza en la persona que ha denunciado.
Ahora presentaremos qué derecho se violenta. Estamos hablando del artículo 17, el cual nos menciona que ninguna persona podrá hacerse justicia por sí mismo ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Cuando mencionamos no ejercer violencia para reclamar su derecho, nos estamos metiendo en un tema un poco controversial dependiendo del punto de vista que lo tomemos. Porque, por ejemplo, volvemos a tomar el ejemplo del jefe y de la persona del trabajo. No puede ejercer violencia hacia esa persona solamente porque él quiere o solamente porque es lo que tiene que hacer. No, no puede ejercer para reclamar su derecho. Y aquí es donde podemos empezar a tomar un poco controversia en este punto, puesto que tenemos el ejemplo claro. Si alguien me asalta y lo mato, entonces, ¿de quién es la culpa? ¿De la persona que me quiere asaltar o de yo que lo maté? Aquí es cuando se refiere a no ejercer violencia para reclamar su derecho. O sea, de alguna forma menciona que no puedes vengarte. Entonces, por ambas partes, este derecho se estaría violentando. Ahora hablaremos sobre las instituciones que pueden atender la violencia política. Tenemos varias, sin embargo, mencionaré únicamente las que son más importantes o de mayor relevancia para poder acudir directamente. Primero tenemos el Instituto Nacional Electoral, el INE, lo conocemos perfectamente, en el cual podemos acudir a sus oficinas centrales en la avenida Viaducto Tlalpan número 100, Colonia Arenal Tepepan, en la alcaldía Tlalpan. O se puede llamar a su número directamente, que es el 800-433-2000. Tenemos además la Fiscalía de Justicia, en la cual podemos llamar al número 55-52-42-6489 o enviar un correo escrito a la misma fiscalía explicando la situación, el cual es cibernética.pdi@fjcdmx.gov.mx. Además, tenemos partidos políticos a los que podemos denunciar en caso de que se esté violentando. Esto es, si vemos a una persona, por ejemplo, del PRI, que está ejerciendo violencia política sobre otra persona, podemos acusarlo en su mismo partido y así con todos los demás. Todos tienen un presidente, un secretario, un domicilio, un teléfono y un sitio web en el cual nosotros podemos llamar o escribir directamente para que esta problemática sea solucionada. Y en este caso tenemos el ejemplo del PAN, del PRI, del PRD y del PT en esta primera diapositiva. Dejo unos segunditos esta diapositiva en caso de que alguien quiera anotar o tomar captura de pantalla. Listo, pasemos a la que sigue, en la cual nuevamente volvemos a tener un secretario, un contacto que es el domicilio, el teléfono y el sitio web. Y en esta tenemos al Partido Verde, a Morena y a Movimiento Ciudadano. Misma cosa, si vemos a una persona perteneciente a este partido político violentando violentando los derechos, podemos acudir a estos lugares o, como ya se había mencionado antes, nuevamente podemos llamar o mandar un correo escrito. Ok, en cuanto a las conclusiones, podemos inferir la violencia política siempre ha estado y siempre va a estar presente, puesto que tenemos un concepto muy arraigado hacia esto, el cual es la corrupción. La corrupción es una conducta natural del ser humano, puesto que el hombre siempre va a querer buscar su beneficio encima del de los demás. Es decir, únicamente ves por ti y no por terceros que lo puedan estar necesitando o a los que puedas afectar. Por lo tanto, la corrupción hace mucha parte de esta violencia política. Entonces, no es un tema que sea imposible de erradicar. Sin embargo, la sociedad requiere de mucho respeto, mucha tolerancia hacia los demás para poder de verdad ejercer una acción ante esto. Y aunque lo veamos un poco lejano, claro que es posible y sí se puede hacer un cambio a tiempo antes de que
cada vez vaya pasando de generación en generación, cada vez más arraigado a la corrupción y por lo tanto a la violencia en la política. Aquí dejo el código QR en caso de que quieran consultar la infografía, que es de lo mismo de la violencia política, solamente que en esta parte está de una manera muy resumida, es decir, únicamente estaremos utilizando la información necesaria, lo más importante y muy breve, aunque falte muchísima información. Ahí tenemos justamente lo más importante. Y también tenemos el QR al podcast, en el cual nuevamente volvemos a explicar de manera muy breve lo que es la violencia política y también, y también brevemente explicamos a las autoridades a las que podemos recurrir en caso de que veamos manifestada esta violencia. Ok, eso es todo. Muchas gracias por escuchar y por ver claramente. Mi nombre es Ricardo y esta es la Semana de Derechos Humanos y Violencia. Y acabamos de revisar el subtema de violencia en la política. Gracias.